Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buenos días, mi nombre es Jorge Alberto de Salvador, soy el profesor de artes del Colegio Boston. Esta clase va dirigido para los chicos de quinto de primaria, sexto de primaria, de nuestros tres planteles: plantel Chichén, plantel Quintana Roo y plantel Xcún. Sin más por el momento, comenzamos. Chicos, vamos a empezar primero con una retroalimentación de nuestra clase pasada. Recordemos que el tema fue el arte en general. No nos enfocamos nada más al teatro, sino también al mundo de la música y al mundo de la pintura, que también son conocidos como el arte del sonido. ¿Se acuerdan cómo es conocido el arte de la pintura? Es importante que se acuerden, que piensen, que analicen. La música es el arte de los sonidos, el teatro es el arte escénico. ¿Cómo se llama entonces el arte de la pintura? Artes visuales, ¿ok? Fundamental que te aprendas esas tres características: arte de los sonidos, artes visuales y artes escénicas, ¿ok? Bueno, estuvimos hablando en el mundo de la música de cómo fue que se dio origen a este gran fenómeno tan influyente hoy en día, ¿verdad? ¿Qué tuvo que ver un monje llamado Guido de Arezzo? ¿Qué tenía que ver el himno de San Juan? Pues ahí fueron las primeras partes donde salió do, re, mi, fa, sol, la, si, que anteriormente sabemos que no era do, sino era ut, re, mi, fa, sol, la, si, ¿verdad? Y el monje fue el que le puso los nombres, pero donde también vimos la parte fundamental: cómo es que se englobaron los 7 sonidos musicales, cómo fue que se descubrió, porque ya existían, ¿verdad? Todo ya existe, en realidad nada más es irlo descubriendo. ¿Cómo es que de repente el matemático Pitágoras, ¿verdad?, pasó y escuchó que el herrero estaba golpeando, y conforme era un pedazo más largo de fierro, se hacía un sonido más grave, y entre más pequeño sea, se hacía más agudo, y él mismo lo fue acomodando, pero también se dio cuenta que al final era un círculo, se volvía a repetir los sonidos, simplemente que poco a poco se iba volviendo más delgadito, ¿ok? Entonces, eso es con referente al mundo de la música. Y en lo que estuvimos viendo de pintura, en lo que es ahí estuvimos viendo a dos personajes fundamentales, ¿verdad? Picasso y Vincent Van Gogh. También les hablé un poquito de Botero. Recordemos que Botero era colombiano, ¿verdad? Y solamente dibujaba personas gorditas. Es como una afición que él tiene, ¿verdad? Tanto en escultura, solamente se dedica a pintar a gente pues gordita. Fundamental también esa técnica que hoy en día se le conoce como el boterismo, ¿verdad? Es dibujar personas llenitas. Entonces cada artista es un poquito complicado de poder entenderlo, pero hoy vamos a conocer a un mexicano fundamental, compositor. Ya murió en los años 90, ¿verdad? 1990 falleció, pero tal vez nuestros abuelitos o tal vez alguna vez nuestros papás lo habrán escuchado, ¿verdad? Nos vamos a enfocar un poquito entre la música, pero a la vez al teatro. Esta persona fue un mexicano llamado Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri. Pero ¿por qué vamos a hablar? ¿Por qué es tan fundamental este personaje en nuestro tema? Porque si tú te das cuenta, anteriormente existían los programas de radio, y él tiene un programa de radio donde él con su piano y una pequeña orquesta de cámara. Una orquesta de cámara es un violín, un cello, una flauta, músicos, podríamos llamarlo una orquesta pequeñita nada más, ¿no? Como para puros acompañamientos. Él hacía volar la imaginación de los niños en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el arte? ¿Qué es lo que pasa en un teatro, verdad? Tú ves a los personajes actuando y lo primero que es que te desprendes y empiezas a envolverte, empiezas a ser tú partícipe de la obra de teatro, ¿ok? Pasa lo mismo con el mundo de la música. En donde es un poquito más complicado que pase es en las artes visuales, ¿verdad? No tú puedes ser tan partícipe como en la música, porque ya es más de interioridad, escuchas sonidos, o ya es, por ejemplo, en las artes escénicas, que es más visual, pero a la misma vez como que es también como que más interno, como que es más dado, ¿no? Entonces, este personaje, te vuelvo a repetir, tenía un programa de radio donde hacía volar la imaginación de los niños contando, o mejor dicho, cantando pequeñas historias o pequeños cuentos. Los convertía en canciones y todos los niños iban imaginando lo que estaba pasando en esta parte, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito sobre su vida.
Pues este personaje fue un compositor mexicano, ¿verdad? Nacido en Veracruz, era veracruzano. Él, como todos los niños, a su edad, no le gustaba ir a la escuela, ¿verdad? Él odiaba ir a la escuela. Cuando sus papás le decían, ¿sabes qué? ¿Vas a ir a la escuela? Él decía, no, no quiero ir. Agarraba sus libros y se iba al monte, porque era de una familia muy humilde, ¿verdad? Se iba al monte y se ponía a leer sus libros de cuentos. Él siempre como que vivió un poquito en la fantasía, ¿verdad? Pero eso no fue motivo para que no estudiara, ¿verdad? Sus papás lo apoyaron mucho para que fuera a la escuela, lo animaban. Entonces, las partes fundamentales de ese personaje es que al inicio no quería ir a la escuela, ¿verdad? Y poco a poco se fue envolviendo en el estudio, a tal grado que le empezó a gustar mucho la astronomía. Pero por la escasez económica con la que vivían, no era posible que pudiera estudiar una carrera enfocado hacia la astronomía, ¿verdad? Y cuenta un poquito la historia de ese personaje, que cuando se iba, por ejemplo, hacia un parque, veía una pianola. Una pianola es parecido a un piano, es más o menos como entre un piano, un órgano y medio eléctrico, ¿verdad? Es un instrumento muy antiguo, pero trae como que la memoria un poquito, lo podemos regresar hacia el modernismo. Para los que tienen teclado en su casa, ¿verdad? No sé si han visto que hay algunas funciones en donde te enseñan a tocar las canciones, piensas un botoncito y te empieza a marcar en la pantallita qué teclas debes ir pisando y tú mismo te lo vas aprendiendo. O por ejemplo en las tablets, ¿no? Descargas un pianito y empiezas a ver, te va explicando cómo tocar Turkish March, For Elise, diferentes canciones clásicas. Pues prácticamente era lo mismo que él tenía en esa pianola, ¿verdad? En ese piano le iba marcando qué es lo que tenía que hacer. Y él así, a la edad de 17 años, aprendió a tocar el piano, ¿verdad? Entonces, él quería ser famoso, quería ser artista famoso. Y se fue a la Ciudad de México a buscar su sueño. Una vez llegando a la Ciudad de México, empezó a progresar poco a poco, hasta que lo invitaron una vez a la televisión. Y llegó y le dijeron que él jamás podía llegar a ser famoso por el tipo de canciones que él interpretaba, ¿verdad? Porque hacía canciones infantiles. Él siempre decía, pues las personas grandes tienen sus propias canciones, pero nos estamos olvidando de los niños. Y entonces en esa época él agarró y empezó a armar sus cuentos y empezó a componer sus propias canciones y las interpretaba. Como en la televisión le dijeron que jamás iba a ser famoso, se fue a la radio a tocar puertas. Y en la radio le abrieron la puerta y le dieron la oportunidad de interpretar. Le daban un horario donde casi nadie escuchaba, ¿verdad? Porque estaba iniciando. Entonces llega y empieza a cantar su primera canción, El ratón vaquero, La patita. Ya me imagino que ya estamos unos hacia el personaje, ¿verdad? Estamos hablando de Cricri. Entonces empieza a cantar y va viendo que poco a poco va teniendo audiencia lo que es la radio. Cada vez hay más niños escuchando la radio y poco a poco empieza a ser muy popular. Entonces, no solamente ya los niños lo escuchaban, sino también ya los adultos. A cierta hora llegaban, prendían su radio, se juntaban como familia y escuchaban las canciones de Cricri. ¿Por qué? Porque no solamente te las cantaba, era un cuento que te hacía desprenderte de esa parte de tu realidad y te involucrabas tú en ese cuento. Entonces, era fundamental, es algo que hoy en día ya no pasa en el mundo de la música, ¿verdad? Entonces, el sonido de una flauta, el chillido tal vez de un ratoncito, él mismo los iba haciendo con su propia voz. Entonces, eso fue lo que le dio un auge de gran éxito. Fue tanto el éxito que tuvo después que ya no solamente cantaban, ya no solamente se hacían las canciones en español, sino que se tenían que traducir a 16 idiomas, ¿verdad? Para que los demás niños del mundo pudieran escuchar al famoso Cricri, al grillito cantor, ¿verdad? Fundamental que nosotros sepamos esto. Bien, ahora, los trabajos que vamos a realizar van a ser el siguiente. Vas a escuchar una canción de Francisco Gabilondo Soler, ¿sí? La canción que tú elijas, el género que tú elijas, lo vas a escribir y me vas a hacer unos dibujos adecuados a la realidad en ese momento. ¿A qué me refiero con eso? No sé si te ocurrió escribir El ratón vaquero
tú mismo vas a ir relacionando cómo es la historia y me vas a ir haciendo una pequeña historieta por medio de dibujos, ¿ok? Entonces va a ser muy fácil, no es tan complicado como hacer una redacción, sino por medio de dibujos. En vez de escribir toda la letra, el ratón vaquero sacó sus pistolas y tiró 2 balazos, no. Tú me vas a ir dibujando las partes fundamentales. Me vas a dibujar, se supone que ya conocemos las 3 partes fundamentales de una obra de teatro: el inicio, el desarrollo y el final, ¿verdad? Entonces, cada uno en esas partes me vas a hacer un dibujo representativo hacia lo que estaba cantando este personaje, ¿ok? Entonces, por un ejemplo, podemos, no sé, el de las vocales, ¿no? Que todos los niños vienen, así de la orden que debe generar. Entonces, es la parte del inicio, ¿sí? Ahí podemos poner, dibujar, por ejemplo, a 3, 4 niños que estén sentaditos, estén calmaditos, y en la parte del desarrollo podemos meter ya las vocales desfilando. Y en el cierre, pues ya es algo que tú te imagines. ¿Por qué? Porque aquí es algo fundamental, que jamás las canciones de Francisco Gabilondo Soler tenían un cierre. Era, no sé, cerraba por completo el ciclo, ¿verdad? Si tú analizas todas las canciones, no es que les haya hecho falta esa parte, pero es lo que sí es, por esa parte no es una obra de teatro, son cuentos, ¿verdad? Porque le hace falta la parte del cierre. Entonces ese va a ser tu trabajo. Tú le vas a inventar prácticamente un cierre a tu dibujo. Espero que se haya quedado claro. Lo vuelvo a explicar como para que lo podamos aterrizar correctamente. Sabemos que tiene 3 partes fundamentales una obra de teatro, ¿verdad? El inicio, el desarrollo y el final, ¿verdad? En el inicio es donde se presentan los personajes, ¿ok? Recordemos esto, fundamental que hayas visto los videos, si no, ni vas a saber de qué estoy hablando. Al inicio se presentan los personajes. En la parte del desarrollo es el drama, es en donde se empiezan a meter en problemas, toda esa parte, ¿no? Entonces, ahí también necesito otro dibujo. Presento a los personajes, meto la parte del drama y todo lo demás, y voy a ocupar un cierre. El cierre prácticamente tú lo vas a dibujar a tu gusto, a tu manera, porque te vuelvo a explicar, las canciones de Cricri no tienen un cierre por completo, ¿ok? Entonces, ese trabajo me lo vas a enviar directamente a mí. Ojo, solamente el plantel Ishkun. El plantel Ishkun me lo va a enviar directamente a mi correo electrónico, pero el plantel Quintana Roo y el plantel Chichén se lo van a enviar a sus maestros titulares, a sus maestros de grupo. ¿Por qué vamos a trabajar de esta modalidad? Bueno, sabemos que yo estoy revisando el trabajo de las 3 primarias. Bien, reviso primero el plantel Ishkun, de ahí la maestra de ustedes, Chichén y Quintana Roo, se lo envían cada quien a sus profesores. Ya sus profesores son las que yo les diga, ok, ya terminé con el plantel Ishkun, viene tal plantel, ellos ya me lo envían a mí. Cuando yo termine con el plantel, los otros profesores de los otros planteles ya me lo envían, ¿ok? Entonces, para que yo no me equivoque, porque son bastantes alumnos, ¿ok? Nada más es por eso. Bien, eso es parte del trabajo. Ahora te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, y vamos a relajarnos un poquito. Vamos a empezar con círculos en la cabeza, lento. Y lado contrario. Eso. Círculos con los hombros. Ahora hacia adelante. Hombros arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Alto. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más, inhalamos. Exhalamos. ¿Ok? Recuerda fundamental, para inhalar no necesito levantar ni los hombros ni el pecho. No hago esto, porque eso está mal, ¿vale? Recordemos el diafragma, que es la parte fundamental que vamos a tener también para la respiración. El diafragma es como un músculo, un órgano que ayuda a cubrir los intestinos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros bajamos el diafragma, bajan los intestinos y tiene más espacio el pulmón para hacerse un poquito más grande, para que tenga un poquito más de aire. Entonces, hago eso. ¿Te das cuenta? Bajó y ya puedo meter más aire. Y ahora saco el aire normal. ¿Ok? Fundamental eso. Y ya lo habíamos visto también en clase. Por eso es importante que estés viendo los videos. Los videos los encuentras en YouTube y también en la plataforma del colegio, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, chicos.
Bueno chicos, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Igual, si puedes adentrarte un poquito en YouTube y ver la biografía completa de este personaje, de Francisco Gabilondo Soler, vas a ver cómo es una persona pues aguerrida, ¿verdad? Que también lo podemos agarrar como ejemplo, que él tenía un sueño y al final de cuentas lo logró. Claro que hay un proceso en el cual tienes que estar trabajando, ¿ok? Entonces chicos, pues por mi parte, esto ha sido todo. Te recuerdo mi nombre, Jorge Alberto de Salvador, profesor de artes del Colegio Boston, ¿sí? Sin más por el momento, hasta luego.